Buenos días a todos y buenos días. Muchas gracias a Belén por la presentación y por los ánimos durante todo este tiempo. Yo les voy a tratar de resumir en 40 minutos, si es posible, el procedimiento, qué es lo que hacemos cuando legislamos en la Unión Europea, dónde hemos llegado, en qué momento estamos y qué es lo que nos queda para hacer para que esta nueva regulación de productos sanitarios, que es fundamental, como decía la directora, para la seguridad de los pacientes, para dar una asistencia de calidad y también para la competitividad de nuestras empresas, pues llegue a buen puerto. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Mari Carmen y a Conchita su apoyo durante estos 4 años. Han estado viajando a Bruselas constantemente. Han viajado a Bruselas, como decía la directora, con documentos trabajados en la agencia. Yo creo que hay un equipo técnico fantástico. Y luego quisiera agradecer a la industria, a la patronal, a las asociaciones de consumidores, de usuarios, todas sus opiniones, sus criterios. Una de las cosas que nosotros hacemos en Bruselas, que parece que a veces cómo encajamos, es recibir a todos aquellos que nos quieran contar cómo ven ellos lo que estamos haciendo y cómo podemos hacer, porque siempre, aparte de defender sus intereses, nos abren los ojos, nos hacen ver las cosas de diferente forma. Y esto es absolutamente fundamental en un sitio donde todo el truco consiste en que 28 Estados miembros nos pongamos de acuerdo. Es un truco sencillo, si quieren se lo explico, pero es un truco sencillo. Y luego, cuando nos hemos puesto de acuerdo, que el Consejo, con los 28 Estados, nos pongamos de acuerdo con el Parlamento, porque el resultado final tiene que ser un texto que sea idéntico. Es un único texto que sea debatido. Bueno, pues ese proceso es el que les voy a contar ahora, o voy a intentar resumirles rápidamente cómo estamos. Vamos a hablar un poco de cómo se hace la legislación europea, cuáles eran los antecedentes de los reglamentos, qué proceso hemos hecho para la adopción, la legislación primaria, la legislación secundaria y lo que queda para la aplicación de los reglamentos. En Europa hay 2 tipos de legislaciones fundamentalmente. Está la legislación primaria, que es la adopción de un acto legislativo en la Unión Europea, y la legislación secundaria, que es cuando este acto legislativo precisa actos de desarrollo. Por hacernos una imagen, aunque no sea exactamente igual, es cuando tenemos una ley, se discute en el Congreso, en España, la propone el Gobierno, se discute en el Congreso, en el Parlamento, se aprueba y luego hay que desarrollarla mediante reales decretos, órdenes ministeriales, etc. Por lo tanto, tenemos una legislación primaria y una legislación secundaria. La legislación primaria se hace por un procedimiento legislativo ordinario. Ese procedimiento legislativo ordinario, en el área que nos toca, que es de sanidad, implica un procedimiento de codecisión, y esto es lo que les decía antes, codecisión implica que el Consejo es colegislador y el Parlamento es colegislador, y los 2 órganos tienen que llegar a un acuerdo y tienen que definir exactamente el mismo texto. Y luego los actos de desarrollo, que es la legislación secundaria. Esta legislación secundaria puede ser bien mediante actos de ejecución, que es cuando se necesitan medidas que permitan hacer a todos lo mismo en todo el territorio europeo, porque a veces la ley está muy clara, pero luego la interpretación no es tan sencilla. ¿Y cómo lo hacemos? O bien cuando hay que hacer modificaciones en aspectos siempre no esenciales, que son los actos delegados. Los aspectos esenciales de la legislación solamente se pueden cambiar mediante codecisión, pero hay muchas veces que hay aspectos no esenciales, como por ejemplo los anexos, ahora veremos algunos ejemplos, que hay que modificarlos y hay que tener flexibilidad. Ir a un acto de codecisión es un acto muy complejo, por lo tanto, se hace una delegación en la Comisión para que se produzca esto. Estas son las formas que tenemos de legislar en la Unión Europea. La legislación en la Unión Europea, en legislación primaria, puede adoptar 3 formas. El reglamento, prácticamente en este momento ya casi se está yendo siempre a reglamentos. Los reglamentos son de aplicación inmediata en todo el territorio de la Unión Europea una vez que entran en aplicación, en vigor. Por lo tanto, no necesitan transposición. Lo único que pueden necesitar son medidas de implementación, aparte de las europeas, a nivel nacional, para que se puedan hacer. Pero la legislación entra en vigor. Sin embargo, las directivas exigen
que los Estados miembros lo incorporen al acervo nacional y a la legislación nacional. Y luego están las decisiones que son para aspectos concretos. Por ejemplo, la última decisión que se ha hecho en materia sanitaria es la decisión en relación con las amenazas sanitarias transfronterizas. Después de la gripe que tuvimos en el año 2009, se hizo una decisión, son para aspectos muy concretos. Pero la regulación básica son reglamentos, aplicación en toda la Unión Europea, como es este caso, o bien directivas. La legislación secundaria son los actos delegados y de ejecución, que son los que adopta un agente, en este caso es la Comisión. También pueden adoptarlo también el Parlamento o el Consejo, pero normalmente es la Comisión quien los adopta, y ya les he dicho antes la diferencia, luego veremos más rápidamente cómo hacemos. Luego hay recomendaciones que se pueden hacer, tanto el Consejo o la Comisión o como el Parlamento hacemos unas recomendaciones para que se mejore un determinado aspecto. Y luego está un elemento que es absolutamente fundamental, es un acto no jurídico, pero son lo que se llaman las conclusiones del Consejo. Las conclusiones del Consejo, prácticamente todas las presidencias en la Unión Europea, el Consejo tiene una presidencia rotatoria y casi todas las presidencias pues hacen una, dos conclusiones de media. Algunas hacen alguna más, algunas no hacen, pero estas conclusiones lo que hacen es vehicular lo que son la voluntad política del Consejo en este momento. Y lo digo porque aquí, y ahora veremos dentro de los antecedentes de los reglamentos de productos sanitarios, las conclusiones del Consejo del 2011 fueron importantes. Entonces, es un elemento que no es un acto jurídico, pero que sí que es un elemento político de discusión y que se debaten en el Consejo. ¿Cuál es el marco jurídico? Bueno, saben ustedes que en la Unión Europea se habla de los tratados, y a veces se piensa que tenemos muchos tratados, uno detrás de otro, que se han ido sustituyendo, pero fundamentalmente lo que tenemos son dos tratados. Uno que es el Tratado de la Unión Europea, que define qué es la Unión, cómo se organiza, etcétera, y luego otro que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que más veces se modifica y que en este momento estamos funcionando con el que se aprobó en Lisboa, se adoptó el Tratado de Lisboa. Bueno, el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea dice que, en principio, a nivel de la Unión Europea hay un principio básico que es el principio de atribución. La Unión Europea solamente puede legislar en aquello que son sus competencias. No puede legislar en aquello que no son sus competencias. Y esto es importante porque, como todo en la vida, las cosas no son blanco ni negro, hay mucha gama de grises. Y lo que unos entendemos que no es competencia de la Unión Europea, otros entienden que es plena competencia de la Unión Europea. Y ahí viene un debate importante, y ahí viene el que el Tratado de Lisboa diese un papel a los parlamentos nacionales para que dijesen cuándo la Unión Europea estaba invadiendo competencias de los Estados miembros. Principio de atribución, pero luego los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Oiga, ¿esto que se está proponiendo en la Unión Europea es proporcional? ¿Y esto necesita que se haga a nivel de la Unión Europea o puede hacerse mejor a nivel de los Estados miembros? Son tres principios básicos para los cuales, en este momento, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los parlamentos nacionales, una vez que se aprueba una propuesta por parte de la Comisión, tienen un periodo tasado para manifestar. Y si hay un número suficiente de parlamentos nacionales que dicen que se vulnera el tratado, la Comisión tiene que retirar la propuesta. No es lo habitual es que los parlamentos nacionales estén totalmente de acuerdo con que no se está vulnerando los tratados. Y luego en los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, en el caso que nos afecta fundamentalmente el artículo 114. El artículo 114, que es prácticamente el mismo de los primeros tratados, pero que ha ido modificando su número, que es el del mercado interior. Mercado interior que tiene que garantizar la libre circulación, en este caso, de medicamentos, de productos sanitarios, de alimentos, de cosméticos, de cualquier producto, cualquier producto. Libertad de circulación de productos, de servicios y de personas. Esa es la clave. Y esa es la base de la legislación de los productos sanitarios. Y esa es la base de la legislación de los medicamentos en Europa. Y a veces
a veces cuando tenemos alguna discusión o algún debate o alguna comunicación pues allí en el despacho o en alguna reunión en Bruselas, hay gente que dice, oiga, pero si es que esto no está respetando los principios de protección de la salud, etcétera. Dice, no, mire, es que eso es muy importante, eso es absolutamente fundamental. De hecho, en la Unión Europea ya el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento dice que todas las acciones tenderán a proteger la salud. Pero es que lo que estamos regulando no es en función de la protección de la salud, es en función del mercado interior. Y eso hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, a veces no nos podemos explicar claramente por qué se están produciendo algunas cosas. Luego, en el tratado actual, en el Tratado de Lisboa, el artículo 168, que sucede al famoso 124, famoso entre los que nos dedicamos a esto, que es el 124 del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht en el año 92, muy conocido por su importancia para la Unión Económica y Monetaria, pues es muy importante para nosotros porque fue la primera vez que un tratado de funcionamiento de la Unión Europea recoge entre las competencias de la Unión Europea algo relacionado con la salud pública. Ese artículo 124 del año 92, en este momento es el artículo 168, y aquí, bueno, les he recogido lo que busca es un alto nivel de protección de la salud humana y lo que incide fundamentalmente son en dos aspectos. Uno, que yo creo que es el relevante a decir desde el principio, y ahí es donde entran las zonas grises. Todo lo que es organización y gestión de la sanidad es competencia nacional, no es competencia de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando a veces vamos a la Unión Europea a pedir cosas que competen a la autoridad nacional, estamos pidiendo a la Unión Europea que haga algo que no contemplan los tratados, porque la organización y gestión. Otra cosa es el debate sobre si sería bueno o no. Yo creo que ese es un debate que se tuvo ya cuando se hizo la Constitución o el proyecto de Constitución a principios de este siglo, que luego fue rechazada en referéndum y que no se llevó a cabo y que sustituyó. ¿Cuál es el principio de ciudadanía, etcétera? Pero la organización y gestión de los servicios sanitarios es una materia nacional y exclusivamente nacional. Y luego están otros muchos aspectos, y ahí entramos en lo que son medicamentos, productos sanitarios, etcétera, en que el Tratado de la Unión Europea dice, el Tratado de Funcionamiento dice, bueno, estos son productos y por tanto tienen que estar sometidos a las reglas de mercado interior, pero además de estar sometidos a las reglas de mercado interior, tienen que ver con la salud humana. Y por lo tanto, una obligación de la Unión Europea es que esos productos, cuando circulen, tengan unas normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos y productos sanitarios. Por lo tanto, en el tratado se reconoce que la regulación básica es la regulación mercado interior, pero que tenemos que garantizar que esos productos tengan unas normas elevadas de calidad y seguridad. Eso hace que en las normas, en estos reglamentos, pero no solamente en estos, sanitarios, normalmente aparezcan dos bases jurídicas. Cuando hablamos de base jurídica es en qué artículo legal la Unión Europea legisla en relación con esto, qué es lo que habilita. Hasta ahora, todas las habilitaciones, tanto en medicamentos como en productos sanitarios, era el artículo 114, que era el del mercado. En este momento aparecen dos, y es excepcional en la técnica legislativa que aparezcan dos bases jurídicas, porque a veces pueden entrar en contradicción. En este caso no entran. Son dos, siempre el 114, mercado interior, 168, para lo que son normas de calidad y seguridad, que es un elemento importante. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que hacen esto? Bueno, pues lo que es la legislación primaria, los procesos de codecisión, tanto si es con un modelo directiva o con un modelo reglamento, quien propone es la Comisión. La Comisión es quien tiene la iniciativa parlamentaria. Nadie puede sustituir a la Comisión. Se le puede decir a la Comisión, se le puede indicar, oiga, sería bueno hacer esto, pero quien tiene la iniciativa, quien decide si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, es la Comisión. Y una vez que la Comisión, el texto de la Comisión está adoptado, ese texto pasa a los parlamentos nacionales, quien valoran, y posteriormente pasan a los colegisladores, que son Parlamento y Consejo. Luego veremos esquemáticamente el proceso. En la legislación secundaria, en los actos de ejecución, tenemos por un lado lo que son los Estados miembros, que son los que desarrollan aquellas medidas internas de derecho interno para poder ejecutar.
o bien cuando se necesitan medidas homogéneas y comunes en todo el territorio, es la Comisión con un comité en el que están los Estados miembros, que es el que aplica y define cuáles son los criterios homogéneos. O bien cuando se plantea modificar un elemento del reglamento o de la directiva que se considera que no es esencial y que no necesita un acto de codecisión, en ese caso se hace un acto delegado en la Comisión que solamente se pueden hacer si los legisladores, es decir, Parlamento y Consejo, se ponen de acuerdo en que la Comisión puede modificar eso. Y tiene que ser un aspecto no esencial. Bueno, este es un esquema, que no intento decírselo, porque entre otras cosas se ve fatal, porque no hay quien lo arregle, en el cual, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento, como ven ustedes, empieza en la Comisión, que hace sus propuestas, y a partir de ahí empezamos un camino paralelo. El Consejo, por su lado, discute esa propuesta, hace sus modificaciones, sus sugerencias, y el Parlamento, por su lado, tiene su propio procedimiento de discusión. Normalmente se asigna a una comisión parlamentaria. La comisión parlamentaria que nos toca a nosotros es la comisión ENVI, en la cual pues, se ven temas de empleo, pero se ven también los temas de medio ambiente, fundamentales en la comisión ENVI, y se ven los temas de sanidad, y luego va a pleno. Entonces, hay dos procesos. Y hay pues, tres etapas, básicamente, que son las que vienen cortadas. Tres etapas que son la adopción en primera lectura, una adopción en segunda lectura o un trámite de conciliación. Estas tres etapas lo único que pretenden es que se llegue a un acuerdo, como decía antes, en el mismo texto, o si no se llega, que se devuelva el texto a la comisión, o que si las modificaciones que se han hecho son lo suficientemente importantes como para que la comisión considere que se modifica lo que ellos pretendían, retiren el texto, que eso a veces ha pasado. Les puedo decir, porque me imagino que algunos de ustedes están muy cerca del área de medicamentos, no hace 3 años la Comisión retiró el texto sobre la transparencia en los precios de la fijación de precios de medicamentos, texto que había presentado, se discutió en Parlamento, se discutió en Consejo y como a donde se llegaba no le interesaba a la Comisión o consideraba que no respondía, la Comisión lo retiró, porque igual que tiene la prerrogativa de presentarlo, lo puede retirar. Bueno, pues en esas tres etapas lo que hay son diferentes niveles políticos de decisión, de cómo se va haciendo, no la decisión final, que siempre corresponde al Consejo y al Pleno, sino quiénes son los que discuten, quiénes son los que llevan los debates internos. Son tres procedimientos. El primero, que es en la primera lectura, no tiene tiempo, por lo tanto, los legisladores podemos pasarnos el tiempo que necesitemos para llegar a un acuerdo. El segundo tiene un tiempo tasado. Una vez fracasada la primera lectura y empezada la segunda lectura, porque entre fracasar y empezar tampoco hay un tiempo tasado, pero una vez empezada la segunda lectura hay 4 meses, 3 meses más 1 para ponerse de acuerdo, y si no, hay que ir al proceso de conciliación. El proceso de conciliación son 6 semanas. La diferencia fundamental es que en el proceso de conciliación quienes se ponen a discutir son los ministros. Es una presión para que nos pongamos de acuerdo, porque claro, son los ministros y los jefes de los grupos parlamentarios quienes los ponen a discutir los textos técnicos, lógicamente lo que quedan son problemas políticos. Bueno, ese es el procedimiento, el objetivo, tener un texto común que se pueda adoptar. Con esto trazo grueso, que espero que por lo menos algún mensaje les haya podido quedar claro y si no luego al final en el coloquio estaré encantado de aclarar algunos de los aspectos. Vamos a ver cuáles son los antecedentes de estas dos propuestas de reglamentos que tenemos. Primero tenemos un marco regulatorio actual, que es el que nos ha recordado Belén Crespo, que estaba funcionando. De hecho, lo que eran productos sanitarios, se había hecho una directiva del Parlamento y del Consejo en el año 2007 que enmendaba aspectos parciales y algo que es importante, porque también hay que entenderlo cuando se trabaja en Europa. En Europa toda la legislación lleva una consulta pública y lleva un análisis de impacto. En el año 2008 la Comisión hizo una consulta pública sobre si sería adecuado o qué pensaban los agentes, los Estados miembros, el sector, revisar la legislación de productos sanitarios que estaba vigente.
Y el resultado de esa consulta pública, que pueden ustedes ver en la página de la comisión, es que no se necesitaba. En 2008 no se necesitaba revisar la legislación. Era una legislación que estaba funcionando y que necesitaba algunas modificaciones y algunos ajustes, seguro, pero no hacer una revisión global. Y que era mejor esperar a que la directiva del 2007 se aplicase, que tenía prevista su entrada en el año 2010, y a partir de ahí veríamos. Y en el año 2010 se hizo también una consulta pública para in vitro y el resultado fue que tampoco se necesitaba, que era mejor esperar a los productos sanitarios. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, y si se hace una consulta pública en los Estados miembros y todos los que intervienen, la conclusión final es que no se necesita, ¿por qué estamos aquí? Bueno, yo creo que la directora lo ha recordado, Belén lo ha recordado, hay un elemento fundamental, que es el de las prótesis PIP, el escándalo de las prótesis PIP, que empieza a oírse hablar en el año 2010, algunos entendidos ya oían hablar desde antes, y empieza a decirse, oye, aquí pasa algo, Aquí pasa algo, y lo que pasaba es que había un fraude, que probablemente no tenía nada que ver con la regulación. Pero una cosa es que no tuviese nada que ver con la regulación y otra cosa es que no nos hiciese, fundamentalmente a la Comisión y a los Estados, replantearnos por qué estábamos aquí. Y en ese momento se producen, como les decía antes, las conclusiones del Consejo. Las conclusiones del Consejo de 6 de junio del 2011 le piden a la Comisión que hay que revisar la legislación. O sea, no es que la Comisión decida, que probablemente lo tuviese decidido, pero lo piden a la Comisión los consejos, los 28 Estados miembros, por unanimidad, porque además las conclusiones se adoptan adoptan por unanimidad, le piden, oiga, hay que revisar esta legislación. Ahí fue donde me encontré por primera vez con Mari Carmen y con Conchita entusiasmadas en la necesidad de revisar esta legislación, no sabiendo el camino en el que nos estábamos metiendo. Paralelamente, aunque tardaron más, la resolución del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, también muy preocupado con el escándalo de las prótesis PIP y que había que hacerlo, hace una resolución que además preocupa mucho al sector porque una de las cosas que piden es que haya una autorización centralizada precomercialización en la EMA, en la Agencia de Medicamentos. El Parlamento Europeo en esa resolución dice, oiga, Europa tiene una regulación mala y todo esto deriva porque no hay una autorización centralizada y hay que ir a una autorización centralizada. Y luego, paralelamente, como ven las fechas están entre 2011 y 2012, se plantea por parte de la Comisión Europea, trabajando con los expertos de los Estados miembros, el plan de acción para actuaciones inmediatas, que todos ustedes conocen y que no voy a entrar en él porque no tiene que ver con el proceso legislativo. Entonces, hay tres bases, es decir, un plan de acción, es decir, está claro que aunque habíamos dicho en el 2008 que no se necesitaba, había muchas cosas que mejorar y entre ellos fundamentalmente todo el control de los organismos notificados, una petición del Consejo por unanimidad para que se revise la legislación y una petición del Parlamento para que se haga algo, entre ellos, que se vaya a una autorización centralizada. Y bueno, todo esto hace que la Comisión trabaje contrarreloj y el 28 de septiembre del 2012, hace ya casi 4 años, adopte sus textos legislativos. Dos textos legislativos, o dos propuestas legislativas de una inmensa complejidad, complejidad política, pero fundamentalmente también complejidad técnica. Porque lo que hace es revisar toda la legislación. No trata de mejorar la legislación que tenemos, sino lo que trata es de hacer una legislación nueva, lógicamente basada en la legislación previa, en la experiencia, en todas esas cosas, pero hace eso y nos encontramos con dos reglamentos, cada uno más o menos con unos 100 artículos y con 15 anexos de media. Una enorme complejidad, cuando ustedes se imaginan que luego además eso hay que ponerse de acuerdo en los grandes conceptos, pero luego en dónde colocamos las comas, que es que al final llegamos a discutir dónde se colocan las comas, entre lo que es 28 Estados miembros y lo que es el Parlamento. Bueno, a pesar de eso, de esas complejidades, el Parlamento hizo su primera lectura en abril del 2014. ¿Por qué hizo su primera lectura en abril de 2014? Dicen, oiga, no es que el Parlamento es mucho más ágil que el Consejo. En algunas cosas lo es, sin lugar a dudas. Pero no olviden, había unas elecciones legislativas en mayo. Entonces, el Parlamento anterior quería dejar fijado el texto legislativo. Porque una diferencia fundamental entre Europa y lo que pasa en los Estados, en concreto en España, es que cuando el Parlamento se disuelve,
los textos legislativos decaen y hay que volverlos a presentar. En Europa no. Se siguen discutiendo. Normalmente lo que el Parlamento quiere es que lo que se discuta después, se siga discutiendo después, sea sobre su texto, ya no sea sobre el texto de la Comisión. Por eso hizo que el Parlamento hiciese su primera lectura el 2 de abril del 2014. En el Consejo alcanzamos un acuerdo parcial el 19 de junio del 2015. Un acuerdo parcial quiere decir que cuando llegamos a ese acuerdo, la Presidencia en aquel momento, con el beneplácito, porque al final lo apoyamos todos menos Alemania, con el beneplácito de todos los países, consideraba que había que dar un impulso para que esto se pudiese acabar. Había una gran presión por parte del Parlamento, Comisión, etcétera. Entonces, se llegó a un acuerdo parcial en el cual, entre otras cosas, faltaban todos los considerandos del texto, y los considerandos tienen mucha importancia porque explican el texto. Bueno, eso hizo que hubiese que seguirse trabajando y se llegase a un acuerdo general del Consejo el 5 de octubre. Una vez que ya hay primera lectura y hay acuerdo general del Consejo, se pueden empezar lo que se llaman los trílogos. Los trílogos es la negociación tripartita entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Son las tres instituciones. La Comisión, que es la que controla, y luego la que da apoyo técnico para que los acuerdos que se hagan sean posibles y sean realistas. El Parlamento, que tiene su texto, y el Consejo, que tiene su texto, para ir convergiendo en un texto único. Y entre el 13 de octubre del 2015 y el 25 de mayo del 2016 se celebraron 10 trílogos. Esto es una muestra de la complejidad que tiene. Lo habitual en Bruselas es que cualquier legislación se resuelva con 3 trílogos políticos. 3. Hay otras que son complejas y que requieren alguno más, 4 o 5, pero 3. Uno primero de planteamiento, uno segundo de matarse y un tercero de llegar al acuerdo. Y entre los 3 trílogos hay lo que son las reuniones técnicas de Parlamento, de Consejo, etcétera. Bueno, aquí se requirieron 10 trílogos para buscar un acuerdo. Pero además es que cuando el Parlamento y el Consejo se pusieron de acuerdo, la Comisión dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Y el 26 de mayo, bueno, el 25 de mayo ya lo anunció, el 26 de mayo en el Coreper dijo, no, yo no estoy de acuerdo por 2 aspectos fundamentales. Uno es el reprocesamiento de los dispositivos de uso único y otro, el acceso público a documentos oficiales. Esta es una cláusula que se lleva introduciendo en disposiciones. Hablaba antes Belén de la transparencia, y es que todo documento tiene que ser accesible por el público. Y esto se introdujo. Y la Comisión no es que esté en contra de la transparencia, sino que estaba en contra de cómo se había introducido, porque lo que hacía era darle preeminencia a la legislación de los Estados miembros sobre la legislación comunitaria. Y a nadie se les escapa que criterios de transparencia no son los mismos a lo largo de toda Europa. Entonces, la Comisión dice, no, esto tiene que ser homogéneo. Bueno, pues por esos 2 aspectos, bueno, nos encontramos que después de estar 4 años, la Comisión nos dice, no, yo no estoy de acuerdo, y cuando no está de acuerdo lo veta. Y cuando la Comisión veta una propuesta, para levantar el veto requiere unanimidad. Quiere decir que los 28 Estados miembros tienen que estar de acuerdo. Y lo he dicho muy rápido antes, porque tampoco quería señalar nada, pero en los acuerdos parciales y general, Alemania se había opuesto. Por lo tanto, para que la Comisión consiguiese que no hubiese unanimidad, le era relativamente sencillo. Por lo tanto, había que buscar algo rápidamente y entonces, bueno, se llegó a un acuerdo muy rápido, muy intenso, negociaciones muy intensas, que se hicieron el 15 de junio y que llevaron a que el 16-17 de junio se formalizase ese acuerdo de Comisión, Parlamento y Consejo, modificando en algunos aspectos el reprocesamiento y modificando la redacción del artículo que habilita al acceso público a los documentos oficiales. Ya dicho esto, si quieren saber cuál es el contenido, Mari Carmen y Conchita se lo contarán mucho mejor que yo, que son las que saben de... Debate en el Consejo. ¿Qué es lo que hicimos en el Consejo? Pues miren, 8 presidencias. Empezamos a discutirlo en la presidencia chipriota, el 9 de octubre del 2012, las propuestas se habían aprobado en septiembre, a finales de septiembre. Ya el 9 de octubre teníamos la primera reunión en presidencia chipriota, donde se presentan los textos, y 8 presidencias. ¿Qué es lo que pongo ahí? Pues miren, ahí pongo
el número de reuniones que tuvo el grupo de medicamentos durante esa presidencia, por ejemplo, en Chipre, 12, y cuántas se dedicaron a productos sanitarios, 4. Luego, en la siguiente, con Irlanda, hicimos 21 reuniones y a productos sanitarios se discutieron 7. ¿Por qué? Porque en aquel momento estábamos discutiendo la transparencia de precios, estábamos discutiendo los nuevos reglamentos de ensayos clínicos en distintas fases. Pero luego, según van avanzando las presidencias, ya en la presidencia griega, que es EL, 14 de 17, en la presidencia italiana 18 de 21 y en la presidencia letona 14 de 14, es decir, toda la presidencia se dedicó exclusivamente a sacar adelante este acuerdo. Bueno, 89 días de reunión en 4 años, 89 días de reunión que son reuniones en las cuales uno tiene que haberse leído las propuestas, ya no de la comisión, sino las propuestas que todos hemos hecho. Ahí el trabajo de España, he de decirlo, que es una de las discusiones en las que me he sentido más gratificado por las propuestas que se han llevado, que hemos tenido que defender y el grado de aceptación que han tenido, por su validez técnica y su capacidad. Bueno, hay que discutir las propuestas que presentan todas las delegaciones, hay que leerse los papeles, o sea que 89 días de reunión llevan muchos. Además de eso, hubo reuniones de expertos para la revisión de los anexos. Esas no están en el grupo oficial del Consejo, sino que dicen que si ponemos a discutir los anexos en el grupo político sería imposible. Luego el formato attachés. ¿Qué es el formato attachés? El formato attachés es que cuando llega el momento ya de buscar los acuerdos finales, y claro, cuando no es posible buscar el acuerdo, la presidencia dice, no, aquí no queremos expertos, aquí nos reunimos solamente los consejeros. O sea, el representante de cada Estado miembro, que es el papel que yo tengo representando a España, para debatirlo. Y eso normalmente ocurre cuando está maduro. Fíjense que empezamos en 19 de febrero del 2015, la primera reunión, pero celebramos 9 reuniones. 9 reuniones sin expertos, en el cual, bueno, tú tienes que ir a discutir lo que la presidencia plantea y ahí ya es un tema de contaje de votos y de tratar, introducir cuál es lo que consideras. Ahora les diré un poquito cómo lo del voto que me lo solta. Luego, ese es en el grupo de medicamentos, que es donde se hace todo el debate técnico, todo el desbroce y donde se intentan llegar y a veces se consiguen acuerdos. Miren, en Presidencia Española, en el grupo, sin pasar a otros sitios de debate, aunque formalmente hubo que hacerlo, la directiva de farmacovigilancia se adoptó en grupo y la de falsificados casi se adoptó en grupo. Por lo tanto, no es necesario llevar el debate a otros ámbitos más políticos, pero a veces sí es necesario, a veces es preciso. Y aquí el Comité de Representantes Permanentes, ese es el Comité de los Embajadores. Hay 2 comités allí, uno que se dedica a los temas de codecisión, que es el que nos afecta a nosotros, y luego está el 2, que se dedica a aquellos temas que son fundamentalmente de competencia de los Estados miembros, pero que hay que coordinar, fronteras, política exterior, aduanas, etc. Bueno, aquí en el Comité de Representantes Permanentes normalmente lo que se lleva es para que habiliten para llevar al Consejo los debates. Bueno, aquí hubo 5 debates muy intensos para tratar de buscar acuerdos. Y aquí ya no discuten ni los expertos ni los consejeros, que intentamos por lo menos aprender. Aquí discuten los embajadores. Y además los embajadores que han estado discutiendo lo que es los corredores ferroviarios, el cierre de las minas del carbón y, a continuación, los reglamentos de productos sanitarios. Entonces, claro, aún no tiene que tener las posiciones muy claras para que el embajador tenga muy claro cómo tiene que centrarse y defender la posición. 5 debates que hay que preparar y que son complejos y 8 preparaciones de los trílogos. De los 10 trílogos, 10 hubo que prepararlos en Coreper. Y luego el Consejo ESCO, donde se hicieron debates políticos en 3, realmente en 3, el de Italia fue más un debate político. ¿Cuáles son las áreas de debate complejo en el Consejo? Mire, al Consejo ESCO, es decir, a lo que debaten los ministros, donde se reúnen los ministros y las presidencias, creyeron que había que llevar los siguientes temas a debate político. En el año 2003, Lituania llevó el escrutinio y el reprocesamiento. El escrutinio fue una de las grandes discusiones desde que se aprobó la propuesta por parte de la Comisión hasta el último minuto. Ya les he dicho que, entre otras cosas, lo que decía el Parlamento en su recomendación del 2012 es que hubiese un procedimiento centralizado.
Cuando el Parlamento aprobó en primera lectura su texto, ya no incluía un procedimiento centralizado, pero sí incluía organismos notificados especiales dependientes de la EMA. Es decir, que para determinados productos solamente habría unos organismos notificados que estarían en la EMA, que serían los que harían la evaluación de esos productos. Bueno, el escrutinio fue un tema de muchísima discusión. Otro elemento político, el reprocesamiento. Reprocesamiento de los productos de un solo uso. Esto fue un debate tan grande que fue debate al principio, fue debate político, pero como les he dicho, la comisión objetó, porque el texto que habíamos acordado no respondía. Luego Grecia, en el 20 de junio, llevó organismos notificados, cómo debería hacerse la vigilancia post-comercialización y cuáles deberían ser las tareas del grupo de coordinación. Italia, el 1 de diciembre, lo que hizo fue un debate político, porque Italia veía que aquello podía empantanarse y entonces hizo un debate político para que los ministros mostrasen si realmente querían, y aquello fue unánime. Es decir, oiga, esto hay que hacer, lo que pasa es que hay que hacer una legislación que además sea buena. Es decir, no solamente tener una legislación, sino que sea una legislación buena, y dio un impulso para que en la siguiente presidencia de Letonia, el 19 de junio, se pudiesen hacer el acuerdo general. Otras áreas que tuvimos de debate político, pues el ámbito de aplicación, estéticos, cómo si se incluían, no se regulaban, si al final se hablaba de dispositivos, las reglas de clasificación, seguro de responsabilidad de los fabricantes, las investigaciones clínicas, bueno, muchos temas de amplia complejidad y que conocen seguro, y además las transparencias las van a tener y podrán verlas. Hemos acabado, tenemos un acuerdo, Parlamento, Consejo, Comisión, mediados de junio del 2010, por lo tanto ya podemos, no. Hemos hecho la primera etapa fundamental, pero todavía nos quedan subir los Pirineos. No sé si hemos subido los Alpes, pero los Pirineos nos quedan. Se ha traducido ya a todas las lenguas oficiales. Mañana miércoles en Correper los embajadores darán el visto bueno, si nadie nos oponemos, por lo menos yo creo que hasta ahora no tengo ni noticia de ninguna oposición, daremos el visto bueno para que en el Consejo, un Consejo que se celebre durante el mes de septiembre, que yo creo que va a ser el 26 de septiembre, se produzca el acuerdo político del Consejo. Una vez producido ese acuerdo político del Consejo, que será el día 26 de septiembre, se entra en lo que es la revisión de juristas lingüistas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los reglamentos, los textos legislativos, los discutimos fundamentalmente en inglés. En inglés saben los británicos y los irlandeses. Los demás sabemos bastante mal, Y bueno, pues ahí hay que discutirlo, hay que ver cómo podemos hacerlo, llegar, y al final, bueno, hay que traducirlo a las 22 lenguas oficiales. Y hay que interpretarlo igual en las 22 lenguas oficiales, porque esa es la dificultad. Y miren, yo aquí sí que les iba a pedir a todos, yo creo que ya desde la agencia se lo han hecho, pero nos ahorraría muchísimo trabajo y sería de una excelencia el que pudiésemos presentar sugerencias de traducción al castellano que fuesen sólidas, muy sólidas, para poder convencer a los juristas lingüistas de que eso es lo que tiene que estar en el texto en castellano. Y luego eso, una vez que está en el texto en castellano, tiene que llevarse al inglés y a las otras 22 lenguas. Es un trabajo titánico. Son 100 artículos para cada reglamento y 15 anexos, pero merece la pena. Y eso tiene que estar acabado a mediados de diciembre, el acuerdo. Por lo tanto, calculen, 26 de septiembre, pistoletazo de salida, 15-20 de octubre sería bueno tener ya una primera propuesta española y luego a partir de ahí empezaremos a trabajar con los juristas lingüistas para conseguir. Primera lectura del Consejo, porque ese es hasta ahora hemos estado hablando de cosas que nos van a permitir el acuerdo formal. El acuerdo formal es la primera lectura del Consejo. Si lo de juristas lingüistas ha ido bien, 3 meses nada más para esto, se hará en diciembre del 2016. Si me piden mi opinión, yo creo que es optimista. Entonces, una vez que el Consejo lo acuerde, en primera lectura, el Parlamento había hecho su primera lectura. Por lo tanto, hay que ir a una segunda lectura. Hay un procedimiento que cuando las dos instituciones y la Comisión se han puesto de acuerdo, que es lo que hemos hecho,
esa segunda lectura es abreviada y es casi automática. Entonces, el Consejo hace su primera lectura, que lo que hace es rechazar el texto aprobado por el Parlamento en primera lectura y le manda al Parlamento y dice, no, mire, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero nosotros, en las discusiones con ustedes, estamos de acuerdo en este, y este es el texto. Y ese texto, el Parlamento lo ratifica y en segunda lectura tenemos el texto común, con lo cual, en primer trimestre del 2017, algunos optimistas dicen en enero, otros, ya no digo los pesimistas, que no sé dónde se pondrían, dirán que en abril, marzo o abril, tendremos los textos en el diario oficial. Adopción, inicio del 2017, entrada en vigor 20 días después de la publicación en el diario oficial. Plazo de aplicación, 3 años para productos sanitarios y 5 para in vitro. O sea, entrada en vigor 20 días, pero plazo de aplicación 3 años para productos sanitarios y 5 años para in vitro. ¿Y esto es así para todo? No, hay múltiples excepciones. Por ejemplo, 6 meses después de la entrada en vigor, hasta 6 meses, requerimientos para los organismos notificados, la designación de las autoridades competentes o el establecimiento del grupo de coordinación. 12 meses después de la entrada en vigor, para que las autoridades competentes inicien la cooperación que en el reglamento se pide. Estas son excepciones que son lógicas. Es decir, si entra en vigor al día siguiente, a los 20 días, hombre, hay que dejar un tiempo para que las autoridades competentes se adapten al nuevo marco reglamentario. 6 meses antes de la fecha de aplicación. Esto es un galimatías, pero bueno, es que es así como está hecha la legislación. Y espero que además al final se pueda entender perfectamente en todas las lenguas. 6 meses antes la designación de los laboratorios de referencia para in vitro. Recuerden que la fecha de aplicación para in vitro son 5 años después de la publicación, 6 meses antes. Registro de los productos, 18 meses después de la fecha de aplicación. Certificados emitidos en base a las directivas previas. El periodo máximo de validez, 4 años para productos y 2 años para IVD después de la fecha de aplicación. Es decir, que en productos sanitarios, 3 años después de la publicación entra en aplicación y los certificados emitidos en base a las directivas previas se podrán seguir utilizando durante 4 años más. Productos comercializados legalmente de acuerdo con las directivas previas, pues hasta 5 años después de la fecha de aplicación para productos sanitarios y 3 años para IVD. Bueno, esto lo tienen ustedes en la transparencia, lo van a poder ver y luego ustedes dirán, y a mí me parece que esto no es exactamente igual. Y aquí entramos en el terreno de las interpretaciones. Yo les estoy dando lo que yo creo que es nuestra interpretación. Y aparte de estas, en estas 3 cosas creo que fueron propuestas españolas, por lo tanto creo que las interpretamos bastante bien. Pero eso no quiere decir que todo el mundo lo entienda igual y, por lo tanto, seguro que si hablan con otros países o con otras personas del sector en otros Estados miembros, a lo mejor tienen una interpretación, pero lo importante es que quien interpreta es la Comisión. La Comisión tiene la capacidad de hacer la propuesta legislativa y la Comisión es la guardiana de los tratados. Por lo tanto, quien va a interpretar la letra va a ser la Comisión. Esto hace que lo que les decía antes de juristas lingüistas sea aún mucho más importante, porque el texto, o sea, un texto que dice 2 y 2 son 4, se puede interpretar, y lo saben todos ustedes, no hay ninguna ley que no sea interpretable, y al final tenemos los tribunales que son los que deciden cuál es la interpretación correcta. Claro, imagínense aquí, es muy importante que el texto final que se publique en el diario oficial sea lo más fiel en su versión original y lo más fiel en su versión en español. Y, por lo tanto, el trámite de juristas lingüistas es esencial, que nos queda en este momento. Bueno, hay otras excepciones clave previstas, como son el soporte físico de los datos del UDI, que le decía antes Belén, la directora, que
llevarán todos los productos sanitarios, que en función de la clasificación de los productos pues entrarán antes o después, los organismos notificados, y hay una previsión que es absolutamente fundamental, y es que si no está en funcionamiento EUDAMED o el sistema electrónico UDI, se retrase la aplicación de los artículos relacionados con ellos. Miren, si ustedes leen el reglamento, va a ser difícil que podamos entender lo mismo. Muy difícil, porque esto fue una de las cosas que se discutió en los últimos minutos, porque teníamos diferentes versiones, Parlamento, Consejo, Comisión, había que llegar a un acuerdo. La Comisión, miren, teníamos la experiencia del reglamento de ensayos clínicos. El reglamento de ensayos clínicos exigía una base de datos y condicionaba todo el reglamento de ensayos clínicos a la entrada en vigor de la base de datos. Y resulta que es que la base de datos ha sido muy compleja de hacer. Y, por lo tanto, toda la reglamentación de ensayos clínicos se ha ido retrasando. Entonces, visto eso, el Parlamento dijo, oiga, no, miren, hasta que no esté la base de datos, no puede entrar en vigor. Y la Comisión dijo, imposible, porque basta. Bueno, ahí se llegó al final a un encaje en el que hay una previsión. Bueno, ¿cómo se hace eso? Les decía antes que hay la legislación secundaria, que son los actos delegados y de ejecución, por lo tanto, esas son las tareas pendientes que nos quedan. Y una de ellos es establecer la nueva base de datos. Luego hay otra serie de tareas a nivel europeo, como pueden ser organizar y establecer los grupos de trabajo, los apoyos técnicos, las campañas informativas, el controlar el alineamiento de los sistemas nacionales, pero lo que nos interesa ahora son los actos delegados. Y fíjense, en lo que hemos aprobado, en productos sanitarios se contemplan 32 actos de ejecución. 32. Eso quiere decir que para garantizar una aplicación homogénea en toda la Unión Europea, los legisladores consideramos que hay que hacer 32 actos de aplicación. De ellos, solo 8 son obligatorios. Los otros 24 quedan al arbitrio de la Comisión y de los Estados miembros que decidan, oiga, pues mire, aquí es conveniente hacerlo. Pero hay 8 que son obligatorios y uno de ellos es el desarrollo y gestión de EUDAMED. Eso tiene que hacerse por un acto de implementación que es obligatorio y que tiene que estar funcionando, y cuando digo funcionando quiero decir testado, cuando se vaya a aplicar la propuesta. Porque si no está funcionando, cuando se vaya a aplicar la propuesta, tendremos problemas que todos ustedes conocen. Y no existe en la legislación una disposición que pare, que es lo que había pedido el Parlamento. Existe una disposición que dice que todos se aplicarán, pero eso es interpretativo también. Es un elemento fundamental y por lo que yo creo también, y ahí les voy a pedir también el esfuerzo, nosotros en nuestro trabajo del día a día, otra cosa es que luego hagamos labores de soporte, pero nuestro trabajo del día a día, en esto hacemos colegisladores. Por lo tanto, yo diría que yo ya he acabado mi trabajo. Pero no es cierto, hay que continuar. Y entonces, lo que sí les diría es que este es un acto de implementación absolutamente fundamental. Fundamental y que afecta a todos los agentes del sector. Afecta a las autoridades, afecta a los organismos notificados, afecta a las empresas, afecta a todo el mundo. Y tiene que estar funcionando en 3 años y medio, funcionando perfectamente. Es un reto. Bueno, además de eso, de 32 actos de ejecución, tiene 11 actos delegados, que son modificar los anexos, adaptarlos, etc. Además, in vitro tiene 32 actos de ejecución, 6 de ellos obligatorios y 5 delegados. Los actos de ejecución, no me voy a extender más, son aquellos que tienen como objetivo aplicar los preceptos de forma uniforme. Los actos delegados, cuando hay que adaptar una disposición que no es esencial, por ejemplo, el anexo 15 o la definición de nanomaterial, se adapta al progreso científico-técnico.
Imagínense que cambia la definición de nanomaterial, se considera que hay que modificarla y, si no se hace el acto delegado, habría que ir a un acto de codecisión, con todo lo que eso implica. Por lo tanto, se habilita a la comisión que lo pueda hacer por un acto delegado. ¿Cuáles son las diferencias más fundamentales, aparte de cuál es el objeto? Los actos de ejecución se hacen en el comité y se hacen con los expertos de los Estados miembros. Los actos delegados son competencia de la Comisión, que tiene un compromiso de consultar con los expertos, pero ya no tiene un comité con el que hacerlos. Y el derecho que se reservan los legisladores es rechazar el acto delegado, pero rechazar el acto delegado en bloque. Entonces eso plantea dificultades. Este es uno de los elementos de más discusión dentro del debate legislativo, es qué actos son de ejecución, cuáles son actos delegados y cómo se enmarcan los actos delegados para decirle a la Comisión exactamente en qué puede trabajar y en qué no puede trabajar. Hay otras tareas pendientes a nivel de la Unión Europea, como es constituir el grupo de coordinación, que ya hemos visto que tiene un periodo. Hay que designar las entidades que asignarán los códigos de identificación única. Hay que hacer una puesta a disposición de la nomenclatura de los dispositivos gratuita. Bueno, esto fue una batalla inmensa. Ahí yo creo que Mari Carmen ganó, pero fue muy complicado. Muy complicado porque, claro, primero no se estaba muy claro que había que poner dispositivo, pero claro, eso de gratuita ya era muy difícil. Hay que hacer la designación de los paneles de expertos de los laboratorios. Hay que constituir la red de laboratorios de referencia. Y luego hay una serie de temas pendientes a nivel nacional, en el cual, bueno, pues yo me imagino que en algunos de ellos Mari Carmen o Conchita entrarán, pero creo que es importante. Hay que hacer una normativa, previsiblemente por Real Decreto. Estas son normas de ejecución a nivel nacional, que son, por ejemplo, en aspectos lingüísticos. Hay algunas cosas, es decir, miren, en la Unión Europea existe una tendencia cada vez más a disminuir el número de lenguas oficiales. Y, de hecho, ya saben el tema de la patente, que en este momento España tiene recurrida, y España es el único país que lo tiene recurrido ante el Tribunal de Justicia, y el informe del abogado general, que ya saben que es el que recomienda lo que tiene que decir el Tribunal de Justicia, no nos es favorable. La patente se ha quedado reducida a 3 lenguas, por un motivo de operatividad, etcétera, que son inglés, francés y alemán. Bueno, nosotros aquí hemos conseguido mantener que sean decisiones del Estado miembro en qué lenguas tienen que estar, que es lo que vamos consiguiendo en casi todas, pero eso hay que hacerlo. Y eso hay que legislarlo a nivel nacional, porque a nivel nacional hay que decir, oiga, no, mire, esto tiene que estar en castellano, tiene que estar en inglés, tiene que estar en el idioma que consideremos. Reprocesado. Bueno, el reprocesado, la solución salomónica que se llegó al final es que aquellos que no quieran reprocesar nos reprocesen y que aquellos que quieran reprocesar que hagan las normas adecuadas en su territorio para reprocesar. Y que la Comisión hará unas especificaciones comunes que haya que seguir cuando se decida reprocesar. Por lo tanto, la pelota la vuelve a colocar en el tejado de los Estados miembros en relación con el reprocesamiento, que es prácticamente como estábamos antes de empezar. Productos in-house, registro de distribuidores, etcétera. Es decir, todas aquellas cosas que o bien la reglamentación no dice que son específicamente europeas, o bien que la reglamentación traslada directamente a los Estados miembros, como esta que les he dicho. Luego habrá que hacer la adaptación de los sistemas informáticos para la conexión a Eudamed. Claro, esto también tiene que estar funcionando en 3 años y medio. Y yo creo que es bueno que piensen que 3 años y medio es una cosa que está muy lejos, pero que trabajen como si fuese mañana, porque Eudamed es clave, es absolutamente clave. Y no basta con que la base de datos esté funcionando, sino que nosotros nos tenemos que poder interrelacionar con la base de datos perfectamente. Por lo tanto, hay que hacer todo el desarrollo. Y luego hay que hacer por refuerzo de recursos y medios, que eso sí que ya no me toca a mí defender de ninguna de las maneras.
Bueno, yo creo que he intentado, ajustándome al tiempo, de contarles algo que es realmente pesado, y lo entiendo, cuál es el procedimiento para haber llegado aquí y cómo lamento no decirles que ya tenemos una reglamentación. Tenemos un punto de partida que es esencial, que tendremos en el diario oficial a principios del año que viene, y ahora es su momento de poner las bases para que lo puedan aplicar. Muchas gracias.